y en el caso de la oposición no podemos permitir que se repitan los hechos que determinaron una victoria aplastante del partido oficial, pero bajo unas circunstancias excepcionales. Incluso la candidata nuestra obtuvo ganancia por un voto. Sin embargo, ese señor fue autor de un proceso tortuoso y poco transparente. Y a una semana de las votaciones municipales, no solamente eso, se adelantaron a llevar los vagones del monorriel, que todavía no se inaugurará ante las elecciones, pero lo quisieron mostrar porque todas son obras inconclusas. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Continuando con los diálogos con los dirigentes políticos en estos meses de campaña electoral, hoy nos toca conversar con el profesor Melanio Paredes, un dirigente de toda la vida del PLD. Tú fuiste de los que empezaron jovencitos Así es. en el PLD. Así Miembro del comité político, encargado de la campaña del candidato presidencial y los demás candidatos del PLD para Estados Unidos y también integrante de la comisión de estrategia en esta campaña. Bienvenido, Melanio. Gracias, Gustavo. Siempre es agradable compartir con ustedes y la teleaudiencia de a partir de ahora. Bien, vamos a ver los escenarios, cómo están los ánimos en el PLD, tanto con la candidatura de Abel Martínez como con las demás candidaturas, en este caso congresuales. Justamente entramos cuando faltan 10 semanas para las elecciones del 19 de mayo y es sintomático y quiero resaltar la presencia que ha tenido esta semana, a principios de esta semana, la oposición política por ante la Junta Central Electoral. Todos conocemos lo que aconteció en las pasadas elecciones municipales del 18 de febrero y en el caso de la oposición no podemos permitir que se repitan los hechos que determinaron una victoria aplastante del partido oficial, pero bajo unas circunstancias excepcionales. Hacía mucho tiempo que nosotros no veíamos lo que aconteció en ese proceso. Y si bien es cierto que siempre se denunciaba la compra de cédula, el trasiego de recursos para variar la voluntad de la población, en este proceso pasado eso hizo aguas. O sea, se observaron situaciones que hacía mucho tiempo no lo veíamos en los procesos electorales y eso debilita la democracia. La oposición, los partidos que integran la Alianza Rescate RD, pero además otros candidatos presidenciales que han concertado alianza o con el PRD o con la Fuerza del Pueblo y que llevan candidaturas presidenciales, alianza en el nivel congresional, también firmaron ese documento que es una radiografía de los acontecimientos del 18 de febrero que no deben repetirse en el 19 de mayo del próximo año. Y es elemental, Gustavo, y tú me entenderás, porque siempre he sido defensor de que la democracia es un proceso en el que la oposición debe jugar un contrapeso. Y ese contrapeso se asegura, se garantiza con procesos libres de elección. De manera que el que gane, gane, pero que haya una aceptación por parte de la oposición política en cada coyuntura que te asegure una convivencia armónica en las instancias de gobierno. Estamos hablando de las instancias a nivel congresional, a nivel municipal o de distrito municipal y naturalmente el que gana las elecciones se queda con el Ejecutivo. Pero ese sistema de contrapeso es fundamental para que podamos fortalecer y convivir en democracia. Ustedes hicieron dos peticiones con el encargado de las juntas electorales fuera del Distrito Nacional, a nivel nacional. ¿Por qué específicamente ustedes quieren que ese funcionario sea cambiado? Hubo un hecho muy trascendente y es lamentable que un funcionario de vieja data en la Junta Central Electoral no debió cometer el error que cometió. En el caso de las elecciones del municipio de Dajabón, que como tú sabes fueron muy competidas,
e incluso la candidata nuestra obtuvo ganancia por un voto. Sin embargo, ese señor fue autor de un proceso tortuoso y poco transparente. Se envió un helicóptero a Dajabón a recoger las boletas observadas y toda la documentación del proceso. Habían 22 votos observados. De manera antojadiza, se contaron 11 de los 22 votos observados y resultó que el candidato oficialista del Partido Revolucionario Moderno, Riverón, obtuvo una ganancia por supuestamente 4 votos, cambiando los resultados que ya la Junta Municipal había certificado. ¿Ustedes no reconocen esa victoria? No, y hay una instancia en el Tribunal Superior Electoral todavía en proceso. Entiendo que en los próximos días... ¿Ustedes impugnaron esas? No solamente impugnamos, lo que estamos solicitando es hacer valer los resultados que dio la Junta Municipal Electoral con la ganancia para Fiordaliza, nuestra candidata municipal, por un voto. Y si se planteaba un reconteo, que ese reconteo sea de todos los votos observados, no de una parte de los votos observados. Bien, en lo de la Policía Militar Electoral, ahí estuvimos viendo, hay un trabajo que se publicó aquí del compañero Julián Herrera, que la atribución de si se ve un manejo fuera de un colegio, no le corresponde a la policía, sino es como al encargado del Ministerio Público en materia electoral. Este es un tema muy difuso, incluso. Porque lo que dice, y si tú lo ves bien en el decreto de creación y todo, y más amparando la ley, le corresponde a esa policía cuidar la seguridad y evitar la violencia. Así es. Evitar cualquier conflicto, no entiendo, un hurto de no urna. No entiendo un poco el por qué ustedes piden que cambien a ese jefe. Bueno, hay una situación que fue muy evidente. En mi caso yo voté en la antigua escuela Guatemala, y era ostensible la masiva presencia de activistas del partido de gobierno, incluso con carpas instaladas. Ese es un tema que corresponde a la Junta o corresponde a la Procuraduría de Persecución del Delito Electoral. Exactamente. Porque en esas carpas pudieron estar haciéndose trasiego de cédula, compra o presentación de documentos, porque hubo una modalidad que fue nueva ahora. ¿Cuál fue? Y era la fotografía del voto. Se entregaba un ticket y a mí me consta, yo recuerdo... Ahí con un teléfono móvil. Coincidí pero con... no permite los móviles. Sí se permitió en muchas mesas. En algunas donde los funcionarios de Junta actuaron con la verticalidad que implica la normativa, no se permitió. Pero en el caso personal, yo recuerdo que se acercó un delegado nuestro y me dijo, profesor, mire, esa persona entregó un ticket a ese votante. Un ticket, sí, un ticket. ¿Cuál era la finalidad de ese ticket? Que esa persona pudiera con el ticket llevar la fotografía de su voto, y al salir presentaba el ticket y la foto y iba a ser recompensado. Yo no tengo la prueba de que lo vi, pero fue lo que se rumoraba, y había actividad alrededor de esa carpa que debió ser investigada. Entonces, si bien esa policía electoral no podía intervenir en reuniones fuera de recinto, sino que aconteciera en el recinto, sí fue ostensible una masiva presencia de fuerzas policiales o militares, en este caso al servicio de la Junta, que no tenían una función evidente de protección del proceso. Entonces hay también sospechas nuestras, porque recuérdate que el actual director de la policía fue un mayor policial que en el proceso del 2020 estuvo vinculado, incluso estuvo investigado por un tema de que se pretendía hackear. Pero después lo descargaron. Bueno, pero de hecho es una persona... que ustedes no confían. No confiamos, porque es una persona cuyo historial está vinculado a un tema de supuesto o real delito electoral. Como político experimentado que tú eres, de muchas batallas, lo que ocurre ya no se puede revertir. O sea, no, es eso. Entonces, como quien dice, un escenario que viene ahora, 2 escenarios, las elecciones congresuales y las presidenciales. ¿Qué ustedes están haciendo para evitar, si todo eso fue cierto, que no se repita, y para ustedes obtener ganancias y ganar las elecciones? Por lo pronto, nosotros lo que estamos demandando a la Junta Central Electoral es equidad en el proceso.
Por un lado hay un tema de financiamiento público, unos están de acuerdo con ello, otros no están de acuerdo, pero lo cierto es que el financiamiento público de los partidos, mediante una ley, una asignación presupuestaria, de alguna manera protege la democracia y el funcionamiento de los partidos de la incursión de otro tipo de capitales en la democracia, que como se ha dicho, es cara, cuesta, y si es por la convivencia, la estabilidad social y política del país, hay que pagarla. Y lo importante es que ese costo corra por parte del erario público. Eso evitaría que el dinero mal habido, el dinero del submundo de la delincuencia, sea quien determine el triunfo o no de determinadas candidaturas en los diferentes niveles de elección. Entonces, por de pronto, aunque uno tiene sus aprensiones, es siempre preferible un financiamiento público, transparente, y que los partidos puedan al final rendir cuenta del uso de esos recursos. Esos recursos establecen un porcentaje que este año se estima en alrededor de 5.000 pesos, 5.000 millones de pesos, porque es un año electoral. Lo que se denuncia es que en el pasado proceso, de alguna manera Hacienda se la ingenió para que ese monto, que evidentemente tiene un grado de discrecionalidad, porque no es precisa la normativa en eso, se redujo. En el caso de los gobiernos anteriores, Danilo Medina entregó religiosamente lo que había sido antecedentemente el otorgamiento de esos recursos a los partidos. Estamos demandando que ahora con tiempo esos recursos puedan ser entregados a los partidos de oposición, dentro de los cuales hay 3 mayoritarios, el Partido de Liberación Dominicana, el PRD y la Fuerza del Pueblo. Y esos recursos son fundamentales porque de alguna manera, aunque no resuelve el tema del equilibrio, pero es un contrapeso para todos los recursos a manos de un partido oficial que ha demostrado no tener escrúpulos para gastar. Pero eso, otra de las demandas que estamos planteando. También, porque siempre se acusan de la oposición, estaban ustedes también cuando estaban en el gobierno, que hacían uso de esos recursos. Con tu permiso, vamos a una primera pausa. ¿Cómo no? Melanio Paredes, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, es nuestro invitado de este día. Bien, todo eso ustedes están tomando previsiones y exigen lo que ustedes entienden que les corresponde como partidos de oposición, pero los trabajos para hacer que Abel gane, vamos directo. Bien, hay innegablemente una percepción que fue cambiada, una percepción de ventaja del partido oficial a partir de encuestas que se realizan, de una masiva publicidad gubernamental, que otros elementos, yo creo que sin precedente, es una acción que no tiene precedente en el país, la promoción de la candidatura del presidente Abinader, las candidaturas oficiales en los diferentes niveles, a partir del uso de recursos del Estado. Y como tú dices, es posible que se denuncie siempre esto, pero es que ha tomado ribetes excepcionales que nunca en estos dos procesos, que nunca se habían producido. Y te puedo decir, por ejemplo, la Junta Electoral proclamó oficialmente la apertura de la campaña congresional y presidencial el viernes pasado. Bueno, el domingo el presidente Abinader estuvo inaugurando obras en Santiago, en Navarrete, una carretera, obras en el municipio de Santiago, y eso está taxativamente prohibido por la normativa electoral. En los procesos de campaña, el presidente de la República no puede inaugurar obras porque indiscutiblemente que un presidente en ejercicio, que al mismo tiempo es candidato, esto significa un jalón importante en sus aspiraciones. Danilo se ajustó, mayor. Exacto, Danilo Medina se ajustó a ello, incluso tuvo que esperar lo que yo decía, los oasis entre campaña y campaña, porque hay un margen antes de proclamar la campaña abierta para que pudiera inaugurar. Pero tan pronto se proclama la apertura de la campaña por parte de la Junta, no puede haber inauguraciones de obras, ni en el nivel municipal, pero tampoco en el nivel presidencial, por un lado. Por otro lado, esa percepción fue cambiada radicalmente en el mes de noviembre, cuando se anunció un acuerdo, un pacto
que es la Alianza Rescate RD, que implicaba que el partido o los partidos que no clasificaran en el torneo de mayo ahora, del 19 de mayo, apoyarían a aquel que clasificara en primero o segundo lugar. Ese pacto se mantiene, fue firmado por las principales fuerzas políticas, que en este caso son las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, de la Fuerza del Pueblo Leonel Fernández y de PRD Miguel Vargas. Melanio, ahora pasó en febrero, de alguna manera, alguna gente se sorprendió. Yo no me sorprendí, porque yo entendía que el PLD es un partido con real estructura nacional. Y no es tan fácil, por más popular que sea un líder, en el caso de Leonel, que es un hombre popular, tiene mucho apoyo, tú con un partido nuevo, tú establecerte efectivamente una estructura en todo el país. Entonces, el PLD tuvo un sitial importante, aunque ustedes denuncian que ocurrieron esas cosas, pero quedó en un segundo lugar bastante cómodo con respecto a Fuerza del Pueblo. Y justamente eso es lo que evidencia que hubo un esfuerzo importante en términos de fijar en la percepción pública de que el candidato del Partido de Liberación Dominicana y el partido como tal tenía una posición tercerista. O sea, en ninguna encuesta nos daban en segundo lugar. Entonces, a raíz de eso, tanto el diputado Gustavo Sánchez como el amigo Jaime David Fernández Mirabal hicieron propuesta diciendo, bueno, de hecho Jaime lo hizo directamente con una carta a Leonel Fernández diciéndole que se hiciera a un lado, que permitiera que esta nueva generación. Fueron iniciativas individuales que yo no comparto. No, eso no fue una decisión del partido. No, de ninguna manera, porque el pacto está firmado. Y el pacto hablaba de que se participaría en la contienda del 19 de mayo con candidaturas propias en el nivel municipal, en el nivel presidencial. Ahora, ¿a qué apostábamos? Y efectivamente se logró en una gran parte. Lo que apostábamos nosotros en el Partido de Liberación Dominicana es que esa alianza Rescate RD se ampliara su ámbito de acuerdos a todas las provincias, a las 31 provincias y el Distrito Nacional. No se logró, pero se avanzó bastante, porque logramos acuerdos en 23 de las 32 provincias, con un acuerdo tripartita de las tres fuerzas, y en el caso del PLD con acuerdo bipartita con el PRD en 2 provincias adicionales. De manera que vamos aliados en 25 de las 32 provincias. En lo senatorial. En lo senatorial. Eso, innegablemente, a mi modo de ver, en mi visión, es lo importante para evitar que Luis Abinader y el PRM se vayan en primera vuelta, por un tema elemental. Con una abstención que es contra la que tiene que pelear de manera tesonera la oposición política, con una abstención histórica de un 30, un 31%, es decir, que vota entre el 69 y el 70% en las elecciones presidenciales y congresuales de mayo, Luis Abinader tendría que obtener 2.800.000 votos, que no lo obtuvo en un momento de auge en el 20, ni lo obtuvo ahora en mayo, sumando todos los votos de una victoria aplastante en los municipios. Obtuvo 2.1 millones de votos, sumándole los partidos emergentes que le apoyan. Necesitaría 800.000 votos para pasar en primera vuelta. La oposición política tiene un reto, y en el caso del Partido de Liberación Dominicana y Abel Martínez, su candidato, están trabajando para eso. La semana siguiente a las elecciones municipales hubo todo un cambio de estrategia en términos del mensaje, en términos del contacto con las personas. En esta ocasión tú no viste que hubo una respuesta del candidato Abel Martínez o del PLD a la rendición de cuentas del presidente, que se produjo inmediatamente de esas elecciones de febrero pasado, sino que nuestros asesores orientaron en el sentido de que sea la población quien respondiera al discurso. Yo vi el mensaje que envió. Y al mismo tiempo, Abel Martínez se montó en esa visión y ha estado visitando las provincias en contacto directo, escuchando a la gente. Digamos que usted tiene 2 metas entonces. Una es lograr que no haya una decisión en primera vuelta que favorezca al PRM. Así es. Y la otra es que quien quede para competir con Luis Abinader sea Abel Martínez. Ya nosotros competimos en las municipales y demostramos que el PLD es la primera fuerza
opositora La del primera país opositora. y que tiene la posibilidad en una contienda presidencial de ocupar un lugar importante y revertir lo que por percepción se ha querido fijar. Naturalmente eso va a depender de nosotros, eso no depende ni del resto de la oposición, ni depende tampoco del gobierno, depende del esfuerzo que haga la maquinaria del Partido de la Liberación Dominicana, acostumbrada a ganar elecciones, para que nosotros podamos posicionarnos el 16, el 19 de mayo e ir como fuerza que clasifique a una segunda vuelta. Vamos a otra pausa y volvemos. Melanio Paredes, dirigente del PLD, nuestro invitado de este día. Bueno, entonces usted tiene una labor ardua, ya sin descanso. Así es. Tú estás coordinando la campaña en Estados Unidos. ¿Cómo están las cosas en la diáspora dominicana en Estados Unidos? Y es importante porque la Junta acaba de anunciar que hay 863,000 dominicanos y dominicanas empadronados para votar. Y hago el énfasis de empadronados porque muchos de esos dominicanos y dominicanas vinieron al país a votar en las municipales. Pero eso no es solo Estados Unidos, eso está en Europa. Todas las 3 circunscripciones. La circunscripción 1, que corresponde a los Estados Unidos y Montreal, la circunscripción número 2, que incluye la Florida como territorio continental, incluye Puerto Rico, Panamá, las islas, Chile, Argentina, o sea, estamos en Sudamérica, con un importante núcleo de dominicanos con la posibilidad de votar, e incluye varios países de Europa, que es la circunscripción número 3. Es bueno resaltar que en las 3 circunscripciones compiten también los diputados de ultramar. En el caso de la 1 hay 3 posiciones, en el caso de la circunscripción 2 hay 2 posiciones por las que deberán optar nuestros candidatos, y en el caso de la 3-2 también posiciones. Ya el Partido de Liberación Dominicana presentó justamente en la fecha que estaba señalada, el 7 de marzo, sus candidaturas a ese nivel, como también las candidaturas al Parlacén y a la Diputación Nacional, que son escaños en disputa también para estas elecciones. En el caso de los Estados Unidos, que es donde me corresponde, están los estados de New York, New Jersey, Pensilvania, Nueva Inglaterra, y a esto se adiciona Montreal, donde hay 1,000 y tantos electores, y la Florida, que en mi caso estoy coordinando la campaña en la Florida también, aunque son parte de la circunscripción número 2. Innegablemente que la votación fue muy baja, las pasadas, producto de la pandemia. Hay expectativas muy amplias ahora de que esa votación pueda incrementarse, nunca a nivel del territorio nacional, pero que sí puede ser una votación determinante. Ya se ha establecido que es la segunda plaza electoral en conjunto, las 3 circunscripciones. Y estamos activando, precisamente ahora para las elecciones de febrero vinieron centenares de dominicanos, el candidato Abel Martínez sostuvo encuentros con ellos pudieron curtirse, pudieron participar activamente del proceso, vieron los inconvenientes, las fortalezas y debilidades que tuvimos en ese proceso, y naturalmente eso ya lo incorporan como un aprendizaje para lo que tienen que hacer en Estados Unidos. Nos preocupa, y este es un llamado que hago a la Junta Central Electoral, que a estas alturas no se tenga claro cuáles son los recintos de votación en el caso del exterior. Y es natural que sea un tema a trabajar, porque debemos, para poder obtener los lugares, los recintos, hay que obtener permisos. En el caso de Estados Unidos, de las gobernaciones en los estados o de instancias que tienen que ver con el uso de esos recintos públicos, de manera que la votación no sea en un consulado o en el local de un partido, que sea un lugar público, en escuelas, y que sea, digamos, de la garantía de independencia para que los dominicanos y dominicanas puedan votar en absoluta libertad. Estamos muy entusiasmados con ello, hemos fortalecido los equipos de campaña en todos los Estados Unidos y esperamos muy pronto que pueda comenzar a reflejarse, tan pronto salga este invierno muy crudo que están sufriendo los dominicanos y dominicanos en la gran urbe y en todo el exterior, que comience a manifestarse y a activarse la campaña y podamos tener una votación aceptable en la llamada diáspora dominicana.
Bien, entonces los ánimos respecto a la candidatura de Abel Martínez están en alto. Bien, trabajando. Sabemos que todo va a depender de nosotros. Hemos tenido que trabajar contracorriente. Innegablemente que Abel es el menos conocido de los tres candidatos principales, a pesar y no obstante No, pero Abel es bastante su conocido. ejercicio público. Okay. Sin embargo, en las primeras, una de las cosas que perjudicó el arranque de la campaña era la confusión que había por la división tan reciente. Y había PLDistas que no conocían a Abel, que si bien fue presidente de la Cámara de Diputados, una función que lo catapultó fue la alcaldía de Santiago y naturalmente es una posición local. Sin embargo, se ha movido, ya Abel ha recorrido en varias ocasiones todo el territorio nacional y hoy podemos decir que ya... ¿A ustedes les sorprendió la derrota en Santiago? En la alcaldía que se... Bueno, lo cierto es que en la primera visita que hizo el presidente Abinader en función a Santiago, ofreció más de 40.000 millones de pesos en obras. Y a una semana de las elecciones municipales, cambió el voto de la gente. Y a una semana de las votaciones municipales, no solamente eso, se adelantaron a llevar los vagones del monorriel, que todavía no se inaugurará ante las elecciones, pero lo quisieron mostrar porque todas son obras inconclusas. El presidente Abinader inauguró la entrada de Santiago, o sea, un segmento de la autopista Duarte que ha sido inaugurada y reinaugurada muchas veces, pero ahora había que inaugurar el puente de Pontón La Vega, había que inaugurar la entrada de Santiago, había que hacer una parafernalia para mostrar que el gobierno tiene obras en curso, no terminadas. Lo mismo que pasó con el puerto de Cabo Rojo, en Pedernales, que una alta marea se llevó lo que había ahí, y la inauguración del embalse de la prensa de Monte Grande, que innegablemente es importante, pero tú no puedes inaugurar un embalse si no tienes las obras colaterales que garanticen el uso efectivo de las aguas, porque pudiera generarse inclusive un desastre. Entonces, así no podemos. Yo entiendo que Abel Martínez, a pesar de esa derrota que tuvimos en Santiago, sigue siendo un sólido candidato que está trabajando y que va a depender de él y la fortaleza de la estructura del Partido de la Liberación Dominicana en todo el territorio nacional. Bien, bueno, mucha suerte para ti, para todos los amigos del PLD. Todo el que tenga una competencia quiere ganar. Así es. Muchas gracias, Melanio. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.